algo más profundo a través de esto. ¿Y es por qué? Por la infidelidad. Y saben que algo tremendo que Dios nos está hablando es que cuando nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que también aprender a ser fieles a Dios. ¿Por qué no pudo entrar Moisés a la tierra prometida? Y estuvo a un paso, pero no pudo. No, tú no puedes entrar. Y todo por la infidelidad. ¿Sí se dan cuenta, mis hijos amados, de lo que Dios nos está hablando? Dios quiere que nosotros seamos fieles con Él. Este es un tiempo donde Dios está escogiendo hijos con identidad de reino. Pero hoy necesita que estos hijos se transformen en hijos fieles e íntegros. Entonces, siguiendo las escrituras, dice que justo estaba en las aguas de Meribá Cades. ¿Y por qué creen que fue todo esto? También, aparte de la desobediencia, de la infidelidad, no honraron la santidad de ese lugar. El pueblo de Israel no honró a Dios. O sea, no solamente era Moisés, era todo el pueblo que estaba en ese momento de inmoralidad. Y miren lo que dice la escritura en Deuteronomios capítulo 2, versículo 32, versículo 51. En Deuteronomio dice la escritura: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Pilas aquí, escuchen, vamos a aprender algo tremendo en esta mañana. ¿Cuántos desean aprender algo de la escritura? Aleluya. Así que Josué, quien había exhibido gran fe a Dios y valentía, en Números capítulo 14, versículos 1 al 3, esto lo vamos a leer en casa, el versículo 1 al 3. Esto lo mando como tarea para que la iglesia, vamos a mandar tareas, para que la iglesia se prepare para los caminos del Señor. ¿Cuántos quieren prepararse para la recibida del Señor? Así es que la próxima semana les voy a preguntar sobre este versículo. Así es que estar pilas, ¿ok? Entonces, versículos, vamos a Números capítulo 14, versículo 1 al 3. Números capítulo 14, versículos de 1 al 3. Entonces lee todo el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Amén. Entonces tomó el tabernáculo Josué, el tabernáculo de Moisés. Una vez allí, el tabernáculo fue armado en Silo. ¿Se acuerdan que les había dicho esta palabra? Silo. ¿Qué significa Silo? Y Silo es el lugar donde Ana oró por su hijo Samuel e hizo un voto al Señor en ese monte. Como vamos a ver la escritura en Primera de Samuel 1:2, que corrobora lo que acabo de decir. Vamos rápidamente a Primera de Samuel, versículo 1 al 2. Dice, como título dice, nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramatiam, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcán, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer santificación a Jehová de los ejércitos. ¿En dónde? En Silo. Entonces aquí les voy a soltar una perlita, mis amados. Cojan esa perlita. Cuando quieres pedir algo a Dios, sube a orar a tu Silo.
Ofrece algo al Señor y cuando te conceda, guarda ese pacto. Acá me recuerdo un testimonio grande, porque Casa de Dios es casa de milagros, y muchos milagros que hacen para aquellos que creen, sí. Aquí había una muchacha que vino y llorando decía: pastor, estoy con mi esposo, pero son años y no quedo embarazada, son años y no puedo tener hijos. Pastor, ¿qué hago? He ido por varios médicos y no he buscado y no he encontrado resultados. Entonces le preguntamos: ¿has buscado al médico de médicos? Y ella nos regresó a ver con la pastora. No. ¿Cuál es? Es el Señor Jesucristo. Oramos por esta mujer, por esta muchacha. Pasó un tiempito y después nos dio la sorpresa de que estaba embarazada. Entonces le cambiamos a la muchacha y le hicimos entender que lo que buscaba estaba en lo humano, pero ella no buscó en lo espiritual. Cuando nosotros buscamos algo grande, que querramos un milagro grande, ¿a quién tenemos que acudir? Si no es a Dios, a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, porque Él es el creador de los milagros. Aleluya. Entonces nosotros le dijimos a esta muchacha: mira, Dios te concedió a esa criatura, a un varón hermoso. Samuel se llama, ¿no? Como la promesa. Y le dijimos: mi amor, ese hijo de promesas. Así es que tú tienes que hacer un pacto con el Señor, así como lo hizo Ana. Ana le dijo al Señor: si tú me das un hijo, yo ese hijo te lo voy a entregar a ti. Pero, hijos amados, cuando Dios te hace un milagro y tú le has dicho: Señor, hazme este milagro, pero quiero, Señor, voy a seguirte toda la vida. Pero a veces los cristianos no cumplimos las promesas que le hacemos a Dios y quedan solo en promesas. Dios no quiere promesas, Dios quiere cumplimientos. Y como hijos de Dios tenemos que entender, si vamos a entenderlo a Él, que lo que Dios quiere es darte algo más grande. Cuando nosotros cumplimos el pacto de Dios, Dios a mí también me ha hecho muchos milagros. Y le he dicho: Señor, fuera de ti yo no quiero nada. Ha habido muchos ataques, sí ha habido ataques, pero solo los valientes podemos arrebatar el reino de los cielos. Aleluya. Entonces quiero que tomen atención con esto. Silo es también el lugar donde el joven profeta Samuel, el hijo por el que Ana oraba, escuchó la voz de Dios. Escuchen esto, es tremendo, porque Samuel subió al monte de Silo y pudo escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros pasamos a otro nivel de gloria, vamos a poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos estamos acá? Escucha esto, iglesia. Silo es donde Elí fue mentor del joven Samuel y lo educó. También donde habitaban sus hijos, donde estaban también sus hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, y estos fueron sacerdotes malvados y corruptos. Y esto creo que les voy a mandar la segunda tarea, que lean Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 25. Léelo en casa. Entonces estos hijos menospreciaban las cosas santas de Dios
y a la larga trajeron juicio sobre la casa de Elí. ¿Qué trajeron estos hijos desobedientes? Juicio a la casa. Entonces, ¿qué me muestra esto, amada iglesia? Que cuando nosotros estamos en desobediencia, hijos, padres, esto es una cadena. Escucha bien esto, es una cadena. Si yo soy el padre de mi familia, yo tengo que educar a mis hijos en la doctrina de la cual yo sé. Pero si yo lo malcrio, lo maleduco, ¿cómo se va a criar mi hijo? Irrespetuoso, maleducado. Va a hacerme quedar mal en las reuniones sociales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa generación? Como se criaron a la voluntad del padre o de la madre, esos hijos se van a criar como desobedientes. Y mire más adelante lo que ocurre. No obstante, por un momento Silo fue un lugar donde estaba el tabernáculo del arca de Dios y moraba la presencia de Dios. Y por un momento, Silo fue el lugar donde Dios hizo su habitación entre el pueblo. Lamentablemente, el momento no duraría mucho. Esto es tremendo. En Jueces capítulo 2 versículo 10 al 12 dice, Jueces capítulo 2 del 10 al 12. Dice la escritura: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron atrás de otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, en los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿A qué provocaron? A ira a Jehová. Entonces, ¿qué me revela esto, amada iglesia? Que Dios sí se enoja con nosotros, porque nosotros como hijos de Dios, todos los que estamos aquí, tenemos una gran y alta responsabilidad en este tiempo. Estamos viendo el sistema, estamos viendo asesinatos todos los días, estamos viendo ya por ahí rumores de guerra, como dice la escritura. Entonces pregunto yo, ¿qué estamos esperando, pueblo de Dios? ¿Qué estamos esperando? Muchos nos iremos en el arrebatamiento, pero otros se quedarán. Y después dirán: ay, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? Después ya será demasiado tarde, mi amada iglesia. Lo único que Dios quiere es que seamos fieles. Fidelidad. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Entonces Josué murió, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Tremendo, ¿no? Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Quiero que repita conmigo, iglesia, en esta mañana. Diga: no honrar a Dios, no honraron a Dios, no buscaron su presencia, se rebelaron en su contra e hicieron lo que quisieron. Pregunto, iglesia, y pregunta el Señor en esta mañana: ¿estamos haciendo lo que nosotros querramos? ¿O estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre
o estamos haciendo la voluntad del sistema? Eso te pregunta Dios. Ya es tú con Él. Pero hoy es el tiempo de andar en rectitud. Es el tiempo. Amén. ¿Cuántos lo creen? En Jueces 21-25 dice la escritura: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía. Entonces yo me pregunto, en las casas, cuando no está Dios ahí, es taller del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos hacen lo que quieran, los padres hacen lo que quieran. Ahí entra la infidelidad, entra la pornografía y entran muchas cosas que están destruyendo, y está entrando incluso en este tiempo la homosexualidad a una manera tremenda. Los hijos que tienen los celulares hoy, tengan mucho cuidado con lo que están viendo. Hoy la homosexualidad se está filtrando así. Tengan mucho cuidado con sus hijos, porque cuando nosotros no los vemos, ¿qué están haciendo? Tengan mucho cuidado. En Salmo 78, 60, 61 dice la escritura. Mira lo que dice. Salmos 78, 60 al 61. Dejo por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverios su poderío y su gloria en manos del enemigo. O sea que Dios te entrega directamente en las manos del diablo. Claro, o sea, si tú no estás con cobertura de Dios, una cosa es estar con cobertura de Dios, y otra cosa muy distinta es estar sin cobertura de Dios. Cuando tú estás en cobertura de Dios, Dios va a bendecirte, Dios va a prosperarte, Dios te va a promocionar. ¿Sabes por qué te va a promocionar el Señor? Porque tú eres fiel. En cambio, los que no están en cobertura de Dios, ni siquiera en cuenta les van a tomar. Ni siquiera en cuenta. Entonces, muy importante, hijos amados. Mira, es tan hermoso que ¿cuántos estamos haciendo los devocionales diarios? Casi toda la iglesia, faltan más. Me gustaría que todos hubieran alzado la mano. Sabes, a veces yo tampoco no tengo tiempo, porque tengo que preparar, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas actividades. Pero me doy el tiempo para no fallarle a Dios. Me doy el tiempo para estar sumergido en su conocimiento de la palabra. Me doy el tiempo de aprender más, y Dios me ha enseñado mucho más. Pero Dios busca hijos fieles, íntegros. Pero no solamente hijos, busca padres íntegros. Sabes, es muy importante que todos los que somos padres, nosotros le damos cobertura a nuestros hijos, y los cuidamos o no los cuidas. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿qué pasa con un padre descuidado, que no le importa la vida de su hijo, no le importa su formación? ¿Cómo se va a criar este muchacho? Al sistema, a la computadora, a lo que está viendo en el Facebook, en el TikTok. ¿O no han visto hoy en el TikTok que están ahí? Y eso es cosa tremenda, ¿no? Están ahí. Entonces yo me pregunto, que esos hijos que supieran edificar y supieran la palabra de Dios, ¿cuánta gente ganaríamos para el Señor? Pero estamos ganando, en vez de ganar gente, ¿qué hacemos? Perdiéndolos. Entonces es muy importante, hijos amados, hagamos estrategias. Cada uno, Dios le ha puesto su estrategia. Dios le ha puesto a usted la sabiduría.
Dios le ha puesto el don. Dios da dones y talentos a cada uno de ustedes. Dios da a todos por igual. A unos da el don de sanidad, a otros el don de elocuencia, a otros el don de muchas cosas. Pero ¿cómo te puede utilizar el Señor si no estás en cobertura? Cuando tú llegas a conocer al Señor íntimamente, el Señor te va a dar y te va a dar la revelación, y tú vas a profetizar. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? Esto fue alrededor del tiempo en el que los filisteos tomaron el arca, el cual fue una de las más trágicas derrotas de Israel. Pues supieron que el arca les aseguraría la victoria si la traerían a la batalla con ellos. Estos filisteos tenían el arca, pero el arca no les pertenecía a ellos. El arca, ¿a quién le pertenecía? Al pueblo de Israel. Pero los filisteos dijeron: yo me voy a tomar el arca y la voy a llevar a mi casa. Pero cuando no es tuyo, no es tuyo. Cuando Dios no da la bendición por ahí, no va a entrar por ahí la bendición. Dios da la bendición cuando ya eres elegido, cuando ya eres escogido de Dios. Y el pueblo de Israel, todos somos el pueblo de Israel. Digan: nosotros somos Sión. Nosotros somos Sión. Cuando nosotros decimos y nos empoderamos de lo que dice la palabra profética, somos Sión, nosotros somos el pueblo escogido de Sión. Tenemos que creerlo. En Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Fines, que estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense que el arca del pacto llegó a la tierra prometida, a la tierra que era del Señor, que escogió a la niña de sus ojos. ¿Y qué hizo el pueblo? Gritó de júbilo. Dijeron: wow, ya estamos con la bendición. Pero espérense, no fue así todavía. Ellos pensaron que era una buena estrategia, pero no lo fue. Perdieron la batalla y el arca otra vez. Los hijos de Elí fueron muertos. Esto, por supuesto, fue el juicio de Dios en contra, por sus abominaciones y sus delitos. Al escuchar las noticias de lo que había acontecido, Elí cayó y se desnucó, y su nuera, que estaba encinta, entró en trabajo de parto. O sea, entró en shock. Fue un impacto para ella. Imagínate que estos hijos desobedientes pensaron de que tenían el arca, dijeron: wow. Pero Dios tarde que temprano va a tomar cuentas, iglesia. La maldad tarde que temprano va a rendir cuentas. Todo lo que estamos viendo, las matanzas, las abominaciones, toda esa gente es condenada. El Señor tarda, pero no olvida. Entonces llegó el juicio del Señor. Diga: cuando nosotros perdemos la cobertura de Dios. Diga: cuando nosotros perdemos la cobertura de Dios, entra juicio. Aleluya. Y mire lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 18 al 19.
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Cuántos años juzgó Elí ahí? 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, estaba cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores. ¿Y qué hizo de repente? Dio a luz en ese instante. ¿Qué impacto fue para esta mujer haber pasado por todo esto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué impacto tremendo es cuando nosotros apartamos la vista de Dios? Entonces ella llamó al niño Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. En primera de Samuel 4:22 nos dice: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Sabemos que el arca de Dios representa su gloria, así que cuando el arca es traspasada, también la gloria. Escuche esto que se pone bueno. David vio la bendición que vino sobre la casa de Obededón y deseó todavía más tener el arca. Él quería, ¿qué quería David? Llevarse el arca a su casa. Dijo, no puede ser. Vio lo que le estaba pasando a Obededón, vio que se estaba haciendo rico, vio que estaba teniendo provisión. Pero ¿saben qué? David también dijo, no, yo también quiero tener eso. Entonces, tener el arca residiendo en su ciudad, así que hizo un segundo intento final para volver a mover el arca hacia Israel, y el éxito fue contundente. David pudo llevar el arca a Israel. Y en 2 de Samuel 6, 12 al 15 nos dice: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con él alegría el arca de Dios a casa de Obededón, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cómo conducía David el arca? Con júbilo y con danza. Muchos no entendemos que cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con júbilo y con danza. Venimos alegres. ¿Sabes por qué? Porque de aquí no vas vacío, vas lleno de la presencia de Dios. ¿Sabes? Este es el arca de Jehová. Cuando nosotros entramos al arca, nunca nos vamos a ir vacíos. Vamos a ir llenos. Aleluya. Con el regreso del arca, Sión se volvería una imagen de alabanza y regocijo. El salmista escribió en Salmos 48:11: se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Aleluya. David entró a Sión con gritos de alabanza, porque el arca estaría allí. El arca de la pieza era un mobiliario más valioso de Israel. Fue colocada en el lugar santísimo entre los querubines, como dice la escritura en 2 de Crónicas capítulo 5:7. Y dice la escritura: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar,
en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Dicen que la gloria de Dios reposó en ese momento allí. El arca era una imagen de la presencia y la gloria de Dios, y representaba la fuerza y el poder de Dios, como dice en Salmos 132:8. Y dice la Escritura: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Wow, levántate, oh Jehová. Yo digo en esta mañana, cuando nosotros exaltamos a Dios, todos unánimes, hay un regocijo tremendo. Hay algo que cambia la atmósfera. Y sabes que en esta mañana Dios va a cambiar la atmósfera. ¿Cuántos lo creen? Hoy te dice Jehová: levántate, iglesia, y resplandece. Levántate, hijo, y resplandece. Joven, levántate y resplandece. ¿Sabes? Hay muchos jóvenes que están aquí en esta mañana, ¿no es cierto? Hay muchos jóvenes que se están perdiendo la bendición de los días sábados. ¿Sabes que los días sábados estaba pasando algo glorioso en casa de Dios? Así es que te invitamos, joven, que vengas el sábado. ¿Cuántos jóvenes estuvieron el día sábado? Alza la mano. Wow. Mira, está ocurriendo algo tan diferente que todos los jóvenes que estuvimos el día de, bueno, yo también me incluyo porque yo vengo, pero es tremendo, ¿sí o no, Vladi? Es tremendo porque compartimos, jugamos, nos alegramos, buscamos la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Por ahí estamos planificando algo grande, que quiero que vengas y te integres, porque vamos a hacer algo diferente, ¿no? Ya estamos, tal vez decíamos antes, no es un servicio nomás común y corriente, no, estamos haciendo algo diferente para que tú te sientas bien. Entonces, en un poquito tiempo vamos a hacer algo, tenemos una sorpresa. ¿A cuánto nos gustan las sorpresas? ¿No es cierto? ¿A cuánto nos gustan los regalos? Ve por ahí más. Entonces ven los sábados, porque de aquí un mes, un poquito más, tenemos algo, vamos a darles una sorpresa tremenda. Así es que pilas con eso, ¿ok? ¿Estamos aquí? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Entonces, cuando el arca llegó a Sión, Sión se volvió la habitación de Dios. Y como la habitación de Dios se volvió el lugar de la fuerza de Dios, lo que es todavía mejor que el arca haya sido traída a Sión, es que Sión haya sido también el lugar que Dios escogió para sí, para morar ahí siempre. En Salmos 132, 13 al 18 dice la Escritura, para ir terminando. Salmos 132, 13 al 18. Dice la Escritura: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esta es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré la salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo allí. Wow. Y allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas él fortaleceré su corona. Wow. Esto es tremendo. El Señor amó las puertas de Sión más que a todas las moradas, más que a todos los tabernáculos de Jacob. Las amó porque la alabanza y la adoración ordenada por David alrededor del arca manifestaron la misma atmósfera de adoración que se encuentra en el cielo.
Mira, mi amada iglesia, esto es demasiadamente clave, que la adoración mueve atmósferas. Y en esta mañana quiero que te pongas de pie.